¿Qué tal, amigos de Yucatán a Segundo? Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este episodio número 24 y que está muy caliente. Y les voy a decir antes que nada, tenemos otra vez a nuestro conductor y gracias por estar aquí con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Ismael, un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio y estar de nuevo en esta emisión número 24 de Detrás de tu Albarrada. Este domingo 17 de abril se puso candente la jugada. Te voy a decir por qué, y tú lo sabes y todos lo sabemos, mis hermanos. Vino la votación de la reforma eléctrica y se caldearon los ánimos gruesamente. ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate que hay que hablar de este tema que ya se socializó en redes sociales y entre la población, que es el tema de la reforma eléctrica. Fue una propuesta de modificación a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica. Es comúnmente, así se popularizó, así se dio a conocer, la reforma eléctrica que se sometió a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Ahí diputados y diputadas federales el pasado domingo 17 de abril de 2022 tuvieron la oportunidad de manifestarse, de expresar sus ideas, sus opiniones sobre la reforma eléctrica, sobre las cuestiones importantes de soberanía energética de nuestro país, y finalmente se dio una votación en donde por mayoría no se aprobó, no hubo mayoría calificada, como se le llama, la mayoría de diputados que tiene que haber para que una reforma constitucional, una reforma a los artículos ya señalados de la Constitución proceda, y por lo tanto no pasó esta reforma eléctrica. Eso nos dio la oportunidad para observar cuál era el posicionamiento, el punto de vista de las representaciones de cada partido, de cada bancada federal, y también ver ahí vimos quiénes estuvieron realmente a la altura de las circunstancias, ya sea a favor o en contra de esta iniciativa de reforma eléctrica, que lo que buscaba era el predominio del Estado en materia de explotación de los recursos energéticos, de los recursos de energía eléctrica también, para que se pudiera permitir un 54% de administración del Estado y un 46% de privados que pudieran ser empresarios, como ya se señaló, de la iniciativa privada. No era una iniciativa que excluyera la participación de privados o la participación de iniciativa privada, pero sí daba el mayor control a lo que es el Estado mexicano, retomando una situación en torno a que el Estado debe controlar la mayor parte de los recursos energéticos en beneficio de la población, y desde luego en contraposición a lo que ha ocurrido en otros países en donde la energía, la explotación de los recursos energéticos como la luz eléctrica, al estar en manos de empresarios privados, se convierte en una situación en la que aumentan las tarifas de luz o se dan de manera inestable, y los más perjudicados con esta predominancia de los empresarios privados, de las empresas privadas, resultan ser los ciudadanos comunes, las ciudadanas comunes y corrientes. Bajo ese contexto que ya previamente se había también dado a conocer, socializándose pues entre la población, en los medios de comunicación, con planteamientos de las cámaras empresariales, con posicionamientos del propio presidente de la República en sus conferencias matutinas, fue que se llegó domingo 17 de abril de 2022, y se dio esta votación. Una iniciativa de esta naturaleza primero pasa por las comisiones de energía y respectivas en la Cámara de Diputados, se analiza en comisiones la iniciativa, se añaden, se quitan, se comentan, se discuten en comisiones estas cuestiones para finalmente que se vote en una sesión del Pleno. Así se le llama. El Pleno es cuando se reúnen
previa convocatoria y orden del día enviados, se reúnen los diputadas federales en la Cámara de Diputados, valga la redundancia, en la Ciudad de México. Se hace un pase de lista, se presenta el listado de temas en un orden del día y cuando ya se llega a un determinado punto, cuando se han tratado, como se dice, exhaustivamente los temas, en este caso la reforma eléctrica, se pasa a la votación y esa votación refleja, considero yo y creo que es lo correcto, quienes están a favor de la población, a favor de que se bajen las tarifas de luz, que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que se fortalezca la soberanía del país, y quienes estuvieron a favor de empresarios privados, de ciertas empresas extranjeras, y que realmente terminaron esos personajes que votaron en contra de la reforma eléctrica mostrándose como cabilderos, como empleados de empresas como Iberdrola, que ya demostraron ser ineficaces en gran parte de países de Europa como España. Eso es lo que ocurrió y ahí está la situación para la historia. El voto en contra de diputados del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, que son los que tienen representación en el caso de nosotros, de Yucatán. Todos los diputados del PAN, los del PRI y los de Movimiento Ciudadano, encabezada esa lista por personajes pues identificados con el conservadurismo, como Cecilia Patrón Daviada, o como Ivonne Ortega, o como Pablo Gamboa Miner, y por el otro lado las diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Morena, que votaron mayoritariamente, de manera mayoritaria o prácticamente total, a favor de la reforma eléctrica. Sin embargo, por la naturaleza de esta iniciativa, que planteaba reformas a los artículos de la Constitución, se requiere un cierto grado de diputados y diputadas que voten a favor, que no se consiguió, pero sí es una muestra de que se están cada vez más socializando, cada vez más se está hablando de estos temas importantes por parte del común de la población, y que desde luego ahí se muestra la posición de cada partido, dos proyectos, unos a favor de la población, otros en contra. Así está el tema. Ismael, querido auditorio, así está la situación. Y bueno, en el caso de Yucatán, ya vimos quiénes son los que, pues como la población misma lo está mencionando, no nosotros, la misma gente en las redes sociales, ahí en las pláticas, en los cafés, en las calles, en los restaurantes, traidores a la nación, así les están llamando a esos diputados que votaron en contra, que en el caso de Yucatán, los del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en bloque prácticamente. PRD pues ya no existe, ya prácticamente a nivel federal está al borde de la extinción y no tiene representación federal en Yucatán, pues ya está ahí para la historia quiénes son esos diputados y diputadas que votaron en contra. Bueno, Mario, todo lo que acabas de decir es algo breve pero profundo, porque es lo que pasó y lo que hemos visto el día 17 de abril. Déjame contarte algo, Mario. ¿Quieres ver el listado? Sí, vamos a verlo. Como son funcionarios. Estos son los diputados que votaron en contra. Okay. Sí, yo creo que es necesario que la población conozca quiénes son los que estuvieron en contra de que haya un fortalecimiento de la industria energética de nuestro país y por lo tanto de la soberanía. Y bueno, ahí están: Sergio Chaleca Huich, Distrito 1 Federal, la mayoría relativa. El Distrito 1, pues recordarán, es ahí Valladolid. Rommel Pacheco Pero Marrufo. Antes de este Sergio Chalé fue el que sustituyó a Liborio Vidal. Estás en lo correcto. Sí, porque no era indígena Liborio, ¿verdad? Así es, así. Y este chavo fue el que sustituyó. Sí. Y todavía así votó en contra, ¿no? Adelante. Pues ahí los electores que se lo demanden, ¿no? Cuando vengan las tarifas de luz. Rommel Pacheco Marrufo del PAN, igual, diputado de mayoría relativa, Distrito 3 Federal. No tengo el gusto de conocerlo, no es mi amigo, es un representante ahí
del PAN. Uno más. Sí, pero ya, bueno. Uno más ahí traidor está, a la patria, ¿no? cerca, pues ahí en los meridianos del distrito que se lo demanden, ¿no? Cecilia Patrón Laviada del PAN, legisladora de mayoría relativa del distrito 4 del PAN, también representante de las clases hegemónicas, altas, dominantes, altas, etcétera, muy lejos de los intereses de la población. Casa divina aquí en Yucatán. Exacto. Katia María Bolio Pinelo, diputada plurinominal, otra panista. José Elías Lija Olisha Abimeri, diputado plurinominal por el PAN. Igual, esos son los del PAN, 1, 2, 3, 5. Los 5 diputados del PAN se fueron en bloque al abismo de la historia, al basurero. Pablo Gamboa Miner, igual un hijo de un potentado ahí, un rico potentado que seguramente... Y que ha vivido siempre del erario, del erario. Ya había sido diputado además. Brother. Igual que Elías Lija. No, sí, doblemente. Katia María Bolio, pero ya llevan años ahí viviendo de los impuestos. Jacqueline Hinojosa Madrigal, ahí sí una desconocida ilustre, del PRI plurinominal. Los dos del PRI igual se fueron de bruces al basurero de la historia. Y desde luego no podía faltar Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, expriista, de representación proporcional, y bueno, ahí está. Y que la nación se los demande. Que la nación se los demande. Mario, qué bueno, señores, que ustedes están viendo no solamente lo que acaba de decir Mario, lo hemos visto en las redes sociales, y no solamente hemos visto estas cosas, que estas cosas nos han sorprendido, a muchos nos han molestado, otros lloraron, otros aplaudieron, ¿verdad? Porque hay una democracia completamente. Pero déjame decirte algo, Mario. Esta gente que votó, voy a hablar particularmente de Yucatán, esta gente que votó, acabas de decir precisamente algo. Las clases altas han representado el Partido Acción Nacional y lo siguen representando, y ellos mismos han demostrado con sus gobiernos que solo trabajan a una clase minorista, a la clase empresarial. La clase trabajadora no les interesa, y desde la época de Felipe Calderón, bueno, voy a irme desde la época de Vicente Fox, ¿sí?, hasta esta fecha, ellos no les interesa nada más que bonificar al empresarial. Por ejemplo, en el caso de la reforma energética o la reforma eléctrica, como le quieras llamar, beneficia a los dueños de Oxxo, a los dueños de la Superior, que es el mismo, y no sé cuántas empresas tiene, a los grandes consorcios, los supers, y todos ellos que no pagan mucho porque tienen ciertas canonologías que le da la reforma eléctrica que le dio Peña Nieto. Así es. ¿Sí? Y las reformas eléctricas que han hecho los expresidentes anteriores. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. Bueno, pero no te vayas allá, mi hermano. Ahí viene la jugada. ¿Por qué el PRI se fue con la derecha? Lo dijo, ¿sabes quién lo dijo? Que le extrañaba mucho que el Partido Revolucionario Institucional se haya ido con la derecha. Noroña. ¿Por qué? Porque supuestamente el Partido Revolucionario Institucional es del Partido de la Revolución. Es el partido que la realidad de las cosas es el que puede, pues en algún momento pensar, bueno, lucharon por los ideales y todo, y hoy se van con los empresarios. Qué raro está. Bueno, Mario, pues déjame decirte que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal detiene un proyecto de Iberdrola sobre la producción de energía eléctrica. Oye, ¿quién autorizó esas 37 hectáreas? Digo una cosa. Así es. ¿Por qué era necesario que los yucatecos también, los representantes del pueblo, votaran a favor? Allí había un negocio completo. Lo voy a leer para que la gente sepa. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la autorización en materia ambiental al proyecto central Ciclo Combinado Mérida. Miren esto, promovido por Iberdrola, y que representaba una inversión de 8,400 millones de pesos.
en la región del centro de Yucatán. Escuche usted esto. En una resolución publicada en la Gaceta Ecológica, la dependencia señaló que el proyecto incumple con diversas disposiciones en materia ambiental dispuesto en los programas de ordenamiento ecológico territorial de Yucatán y el municipal de desarrollo urbano de Canacín, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Déjeme decirte esto. Aquí hay un negociazo muy grande. La Secretaría del Medio Ambiente rechaza, pero eso no quiere decir que no van a regresar a subsanar lo que ya la Secretaría les dijo. Aquí habla que Canacín le otorga los 37 hectáreas. No olvidemos que Canacín es Panucha. Y no olvidemos que este negocio es estatal. ¿Qué está pasando? Se los dejo a ustedes en pensamiento. Regresando a la votación que fue nefasta de parte de los y las diputadas que representan al pueblo mexicano. Es una vergüenza, señores. Es una vergüenza porque el pueblo está en agonía. Sigue en agonía a pesar que el presidente López Obrador ha puesto y dispuesto muchos programas para poder salir adelante. Sin embargo, la oligarquía siempre ha estado en contra de los beneficios para el pueblo. Parece ser que quieren regresarnos a la historia completamente de que cuando el hacendado decía ma, era no para todos, y le pegaban a la gente que trabajaba con los hacendados. Por eso hubo revolución. Sí, así es. Por eso las clases sociales se levantaron, una guerra de casta. ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo, sí, fíjate, y es muy importante que esa información se difunda con el único interés de que la gente sepa quiénes son sus representantes y de qué lado de la historia están, porque finalmente todas esas consideraciones que se planteaban como elementos para votar en contra carecen de fundamento. Me refiero a los elementos para votar en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué pasa? Que es una reforma que está contemplando todo lo que implica las energías limpias, que no se están cancelando los proyectos de eólicas, los proyectos que tienen que ver con la luz solar, etcétera, pero sí se tendrán que revisar bajo un esquema de soberanía energética y de lo que implica que haya buen servicio, bajas tarifas para los consumidores, para el común de la población, que somos pues nosotros prácticamente, porque no pertenecemos a ningún sector oligárquico. ¿O acaso tú eres de los empresarios ahí, de los potentados? Ni yo tampoco, entonces pues para nada. Así que en ese sentido es que iba la reforma eléctrica. No había argumentos para pronunciarse en contra realmente, excepto los que enarbolaron estos personajes que son principalmente, ya podemos decir, cabilderos de empresas, de grandes negocios, consorcios privados fuera de México. Pero para subsanar esa situación, el día de ayer prácticamente, que fue 18 de abril, se sometió a la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados otro proyecto, pero ya un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera. En este caso no se trata de una reforma a la Constitución, sino de una reforma a la ley de minería, que implica ya el tema de recursos naturales, recursos que producen nuestro país, nuestro subsuelo, nuestra nación mexicana, como el litio, como en su momento lo fue el petróleo y lo sigue siendo, que pueden utilizarse explotándolos de manera sistemática para producir riqueza, venderlos, producir ingresos para el país que puedan generar desarrollo e infraestructura. El litio es un recurso energético importante y es un producto que actualmente no sabemos por cuánto tiempo está ahí en la agenda como parte de los productos importantes a nivel nacional
que se pueden comprar, vender, que pueden, en el caso de México, se pueden explotar y se pueden vender para conseguir que el país tenga más dinero, más ingresos, y que ahora con esta iniciativa que presenta el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se puede hablar de que el litio forma parte de los recursos que va a administrar el Estado con fines de soberanía, y que en este caso no necesita de la mayoría calificada, sino de una mayoría simple con la que cuenta Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y que ya se aprobó y que por lo tanto seguirá avanzando, y que hoy en la tarde, 19 de abril, ya se aprobó también en la Cámara de Senadores. Entonces, ese es un avance para lo que tiene que ver con el bienestar de la nación, el bienestar de la población en general, y creo que debemos de celebrarlo y debe tener conciencia la gente de lo que está ocurriendo, y esta información que estamos dando acá es con el único objetivo de que los datos, la información, lo que está pasando llegue a la gente y se pueda aterrizar entre quienes realmente deben ser los receptores de estos datos, que son, ahora sí que, para decirlo en términos históricos, el pueblo mexicano, el pueblo yucateco. Bueno, Mario, y bueno, hablando de la reforma energética, déjenme decirles a todos ustedes, pues sí, hubo una friega por parte de los diputados panistas, hubo una friega de parte de los diputados, ¿quiénes son? ¿Diputados PAN? PRI y Movimiento Ciudadano. Hubo una friega completamente de parte de los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y más los yucatecos que prometieron velar por todos los yucatecos, y hoy pues lo único que hicieron es velar por su partido, por las consignas que hay. Y la realidad de las cosas, déjame platicarte algo, Mario, y yo quiero que usted entienda esto. El presidente López Obrador sabía muy bien la situación que estaba pasando, sabía también las cosas que si él hubiese querido hacer la reforma energética muchísimo antes, lo hubiese hecho en el 2018-19, más o menos por allá, pero él manda la iniciativa, pasa a los puntos constitucionales, a las diferentes comisiones que les corresponde, ¿sí? Y sale a discusión para votación posteriormente. Estos hombres se manifestaron totalmente en contra de Andrés Manuel López Obrador y del pueblo mexicano, porque usted sabrá y tú sabrás muy bien que esta reforma estaba hecha, y como lo has dicho y lo has explicado, estaba hecha para un beneficio. Ahora bien, ellos quedaron marcados en la historia de México, quedaron destrozados completamente, porque la mayoría que creía en estas personas se derrumbó completamente. Yo veía a una diputada que es Cecilia Patrón riéndose, contenta, como diciendo, ya los chingué a todos, ¿no? Yo veía a Romer Pacheco diciendo, es que a ustedes los estoy defendiendo. Bueno, pues ¿a quiénes ustedes? A los empresarios, porque al pueblo no. En contraste, yo veía a diputados del PT, de Morena, preocupados completamente para que la reforma se diera para beneficio no solamente del pueblo, hasta de los mismos diputados, de sus familias y de sus generaciones. Sin embargo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él había mencionado unos días antes que él estaba blindado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, que no había problema si hubiera traición, que él está blindado. De seguir adelante. Y lo demuestra con la reforma que se da, o la expropiación que se da hoy en día, la reforma a la ley minera, en donde ya explotan el litio, ya es parte de la nación, siempre ha sido de la nación, pero ahora ya con fines de que solamente, exclusivamente el Estado lo puede manejar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vaya, con todo esto nos entregaron, como dijo Noroña, la presidencia de la República para el 2024. Fíjate que sí. ¿Sí? No lo dije yo estoy conversando lo que dijo el del Partido del Trabajo, Fernández Noroña, donde dijo, señores,
Si ustedes no votan a favor, ustedes están entregándonos a bandeja de plata, sin competencia, la presidencia de la República. Está tremendo, ¿no? Sí. Y aún sabiendo ellos, escuche bien esto, aún sabiendo que estaban entregando la presidencia, las diputaciones y las gobernaturas que se juegan en esta vez y en el próximo 2023, ¿sí? El PRI más o menos, que el PRI ya perdió varias gobernaturas, y que ahorita si las pierde ya no va a tener presencia política o peso político para los menesteres del Estado cuando se manejen las jugadas, porque pues ya no es una fuerza política, ya completamente. Y no lo digo yo, lo dijo también en su discurso Noroña. Allá estaba, y allá estaban ellos y lo estaban viendo. Sin embargo, escuche bien, les valió un cacahuate y 2 más. Entregaron todos los diputados que le debían al pueblo en diferentes estados de la República, los 32 estados de la República. El PAN, el PRI y el MC entregó completamente todo. Yo veía a un Ivonne contenta, a un Santiago Krill tranquilo, cotorreando, a pesar de que se le comprueba a Santiago Krill que su amiga del alma, su mejor amiga, esta Margarita Zavala, la diputada Morena, le pide al presidente en ese momento que saquen a Margarita en el pleno, porque hay pruebas de que recibió poco más de 8 millones en su casa de Iberdrola, en una filial de Iberdrola, así textualmente. Al principio, la Consejería Jurídica del Congreso de la Unión decidió que se quedara Margarita. Entonces, la compañera Chávez, Andrea Chávez, para ser más precisos, sí, se para y le lleva las pruebas directas al Pleno y le dice: aquí están las pruebas, que lo vuelvan a pasar a la Consejería Jurídica para que ellos determinen si se queda o no se queda. Imagínese usted qué desvergüenzada o desfachatez de estas personas, Mario. Y todavía sí, vámonos a un poquito más atrás, antes de las votaciones y antes de todo este desmadre. ¿Cómo estaba con una diputada del PAN, un agente de Iberdrola, en la Cámara de Diputados, sentado en un lado? Entonces, el diputado Godoy de Morena le pide al presidente del Congreso de la Unión que saque a este hombre, porque está sentado al lado con un maletín, al lado de la diputada, sí, del PAN, me imagino, del PRD, perdón, diputado del PRD. Oye, saquen. Entonces el presidente del Pleno dice: bueno, pues sí, ruego, todavía dice así, ¿no? La palabra con mucha cortesía: ruego a los que no son diputados que se vayan y salgan de acá. Y todavía sí, le valió grillo a ese cabrón. Y no sé qué tanto le estaba diciendo a la diputada del PRD. Solo dime una cosa: si aquí viene una gente, tú estás allá y estás viendo que conmigo está hablando una persona de Iberdrola con un maletín, ¿qué puedes pensar? Muchísimas cosas, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Exacto. Sí, alguien vinculado a intereses que no son los del pueblo, de la Cámara de Diputados, y qué bueno que a esa persona se le sacó de la sesión que se estaba llevando a cabo, porque pues imagínate permitir que personas que no son diputados estén por allá con maletines. Con maletines. Y más ahí, que es de la empresa. Y más que es del PRD, la diputada, ¿no? Pues imagínate. Bueno, pero allá está la jugada, allá se las dejo a ustedes. Luego, fíjense, vemos ese personaje con el maletín, y luego sale la compañera Andrea Chávez de Morena, la diputada, diciendo: aquí están las pruebas, que a Margarita se le entregó 8 millones. Y aparte, recordemos que su esposo, Felipe del Sagrado de Jesús Hinojosa, ¿sí? Calderón Hinojosa, ¿qué hizo?
pues simple y sencillamente trabajaba en una filial de Iberdrola. Sí, empleado de Iberdrola. Empleado. Conflicto de intereses. Conflicto completamente de intereses. Entonces, fíjese usted, aguas. Allá están demostrando los panuchos que tenían sus que veres completamente con esa empresa que hemos visto por allá, pero usted debe también saber que ahí está el Oxxo, ahí están los grandes consorcios, que no sabemos, pero por allá están, ¿sí? Esto se los dejamos a usted para que lo piense, pero todavía sí, los panistas, de verdad que cuando tu chip lo cambias y crees que estás defendiendo las cosas del pueblo, te la crees mucho tu mentira. Dicen por allá que la mentira, cuando la dices mucho, te llegas a creer. Y eso fue. Los panistas se lo creyeron. Pero vamos a hablar de los priistas. Mi hermano. O sea, ya hablamos de los panuchos. Y los panuchos, pues estamos de acuerdo que son derechistas y que nacieron para defender a la oligarquía. Eso lo sabemos muy claro. Así nació el PAN, de hecho. Así nació. Si recordamos cómo nació el Partido de Acción Nacional en el año 1939, se nace en contra de la Revolución Mexicana, en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas y las políticas educativas y económicas que estaban llevando a cabo. El presidente Cárdenas en su momento fue un gobierno que dio lugar a un gobierno que promovía varios elementos importantes en beneficio de la población, y Acción Nacional surge en contra de lo que se estaba realizando como política de Estado, política cardenista, e inspirado en sus colores, sobre todo en el azul, en elementos fascistas europeos en ese momento muy en boga. Fíjense ustedes, ahí está la historia, y no lo dice Mario, la historia ya está puesta y usted debe saber cómo está la jugada. Bueno, pues estos hombres que demostraron completamente su rechazo al pueblo mexicano, y el Partido Revolucionario Institucional pues entregó todo, entregó, como lo habíamos dicho, entregó pues su cuerpo y se vendió como prostituta. Yo creo que hasta peor, Peor, ¿verdad? Sí. Y bueno, déjeme decirle también que MC, una vergüenza de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Nosotros no somos los diputados, no podemos expresar más el fondo, estamos hablando de una forma, pero en las redes sociales y en las gacetas de las páginas de lo que viene siendo el Congreso de la Unión, allá está la información y la hemos leído y la hemos estudiado un poquito por allá, y vimos completamente que había un beneficio para el pueblo de México, pero definitivamente, Mario, se dio y ni modos, así es la jugada, y vamos a seguir transmitiendo y hablando de diferentes cosas. Van a haber buenos programas, buenos temas que vamos a hablar en la próxima semana. Siempre estése pendiente, un video cada semana vamos a sacar aquí Detrás de tu Albarrada. Te agradezco, Mario, de estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Ismael, ya para ir cerrando esta emisión de Detrás de tu Albarrada, con 87 votos a favor y 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó hoy 19 de abril, hoy en la tarde, la reforma a la ley minera, lo que implica más soberanía para nuestro país en materia de recursos energéticos, recursos minerales como el litio. Enhorabuena. Enhorabuena. Son noticias positivas para nuestra nación, y como bien dices, vamos a seguir informando, comentando, platicando aquí para la gente en Detrás de tu Albarrada. Pues muy amables, gracias por estarnos viendo. Esto es Yucatán al Segundo, Detrás de tu Albarrada, y estamos en la emisión número 24. Nos estamos viendo.